Hoy resolveremos esta integral por medio de sustitución trigonométrica. Entonces tenemos la integral de x por la raíz cuadrada de x elevado a la cuarta menos 1. En este caso vamos a utilizar el método de sustitución trigonométrica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar qué identidad trigonométrica vamos a utilizar. En este caso, dentro de nuestras tres fórmulas, tenemos esta, que es la raíz cuadrada de b al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Qué es la variable? Aquí tenemos x elevado a la cuarta. Pero si hacemos esta modificación, que es x cuadrada elevado al cuadrado, ya tenemos nuestra variable con raíz exacta o elevado al cuadrado. Y 1, pues 1 por 1 es 1, entonces podemos decir que 1 está elevado al cuadrado o que tiene raíz exacta. Por lo mismo, o por lo tanto, vamos a utilizar secante del ángulo θ. Ese es nuestro primer paso. El segundo paso es identificar a qué es igual a la secante del ángulo θ. Estamos buscando los catetos, entonces. Este es el segundo paso. Bueno, secante del ángulo θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Y luego vamos a dibujar este triángulo, que es el paso 3. ¿Y cómo? Sabemos, yo pongo el triángulo de esta forma, ustedes pueden ponerlo al revés, pero me gusta más de esta forma. Entonces, aquí está A, aquí está B y aquí C. Entonces, ¿quién es H? H es C. H de hipotenusa, entonces es igual a C y el cateto adyacente. Bueno, este es nuestro ángulo, entonces el cateto adyacente es B. Colocamos B. Ahora, de estos dos catetos, ¿cuál es el que no tengo? Tengo C y B, que nos hace falta A. Bueno, nos hace falta A. Y recordemos el siguiente teorema de Pitágoras, que dice que si tenemos C cuadrada, entonces esto es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y de esta igualdad o de esta ecuación vamos a despejar a A. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos a A, tenemos C y B, entonces vamos a despejar a A. Por lo cual nos queda que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Hasta ahí. Entonces vemos que esto se asemeja a nuestra integral, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocarla aquí. Entonces, de aquí vamos a construir otro triángulo. Otro. Y este será nuestro paso 5. Entonces, C cuadrada es X elevado a la cuarta. Por lo tanto, C es igual a X cuadrada. C es igual a X cuadrada y B cuadrada es 1, entonces por lo mismo, B es igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir esto en nuestro triángulo. Entonces, C, ¿quién es? C es X al cuadrado. Si nos pidieran C cuadrada, entonces es X elevado a la cuarta. B es 1. ¿Y quién es A? Ah, pues A es nuestra igualación, nuestra raíz cuadrada. ¿De quién? De X cuarta menos 1. Y listo. Ahora volvemos aquí. ¿Quién es C? C es X elevado a la cuarta. Y esto lo saqué de nuestro paso 5. Entonces, ¿quién es B? B es 1. Y hasta ahí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, entonces, ese es el paso 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener lo que tenemos aquí para que
nos quede en términos del ángulo teta y no en términos de x, que esa es la idea. Entonces, necesitamos conocer cuánto vale x en términos del ángulo teta o en términos trigonométricos. Necesitamos x, tampoco sabemos cuánto vale x elevado a la cuarta, ni tampoco tenemos a qué es igual la diferencial de x. Y lo vamos a sacar del paso 2. Entonces, secante del ángulo teta es igual a x cuadrada sobre 1. ¿Ok? De aquí vamos a despejar a x, donde x es igual a la secante del ángulo teta y todo eso con la raíz cuadrada. Muy bien. Entonces, ya tenemos x. Vamos por x cuarta. Tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos multiplicada x 4 veces. Entonces, sabemos que si tenemos raíz cuadrada elevado al cuadrado, se cancela. Entonces, tendríamos secante del ángulo teta. Y si tenemos otra raíz elevado al cuadrado, se cancelan, ¿no? Entonces, tendríamos simplemente secante del ángulo teta elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, la diferencial de x o la derivada de x. ¿Y cómo se hace esto? Bien. Cuando derivamos cualquier función que tiene una raíz, se va a derivar primero la raíz. La derivada de la raíz cuadrada es un medio por la cosa que tenemos elevado a la menos un medio, que la raíz va a quedar abajo. Entonces, secante del ángulo teta es igual a un medio por la secante del ángulo teta menos 1. O sea que la raíz va a quedar abajo. Y luego dice que vamos a derivar lo que está dentro. La derivada de secante del ángulo teta es la secante por la tangente. Y como tenemos secante arriba y abajo, vamos a sumar o a restar sus exponentes. Entonces, tenemos la secante sobre la secante elevado a la menos 1. Entonces, tenemos 1 menos un medio. O sea, abajo tenemos la raíz que es un medio. Si la pasamos arriba queda como menos un medio. Entonces, 1 menos 1 es un medio. Entonces, por eso nos queda secante del ángulo teta, la raíz cuadrada de secante del ángulo teta por la tangente sobre 2. Muy bien. Y ya terminamos de identificar sus componentes. Falta integrar. Falta reemplazar estos valores en nuestra integral para poderla resolver en términos del ángulo teta o en términos de funciones trigonométricas. Miren, lo que hice fue lo siguiente. Entonces, vamos a colocar los pasos. Miren, en el paso 1 vamos a reconstruir nuestra integral para que quede en términos de teta y no de x, que esa es la idea, por eso se llama sustitución trigonométrica. Entonces, primero, ¿quién es x? Aquí lo tenemos. X es igual a la raíz cuadrada de secante del ángulo teta, pues lo colocamos. Y luego tenemos una raíz enorme. ¿Qué tenemos? X elevado a la cuarta, lo cual tenemos aquí, que es secante cuadrada del ángulo teta. Pues lo colocamos ahí, menos 1, ahí, menos 1. Y luego por la diferencial de x, que aquí lo tenemos, entonces lo colocamos. En el paso 2, lo primero que hacemos es sacar ese 2, que está en forma de fracción, que es un medio, entonces lo sacamos porque es una constante. Y lo podemos sacar porque todo esto es una multiplicación. Entonces, aquí tenemos una misma raíz, que es la secante del ángulo teta. Entonces tenemos la raíz cuadrada de secante del ángulo teta al cuadrado. Y la raíz con el cuadrado se cancela. Por lo tanto, tenemos solamente secante del ángulo teta. Ahora, aquí aplicamos la identidad trigonométrica en esto, que la tangente cuadrada de cualquier ángulo es igual a la secante cuadrada del mismo ángulo menos 1. Entonces lo colocamos aquí y aquí simplemente tenemos la tangente del ángulo teta por la diferencial del ángulo teta o de teta. Y luego en el tercer paso eliminamos la raíz.
porque el cuadrado con la raíz se cancelan, entonces tenemos la tangente y aquí también tenemos la tangente. Entonces tangente por tangente tenemos tangente cuadrada del ángulo θ. Ahora, para el paso 4 fue aplicar otra vez una identidad trigonométrica, donde tenemos la tangente cuadrada del ángulo θ es igual a la secante cuadrada del ángulo θ menos 1. ¿Y por qué lo hice? Bueno, porque no se puede resolver esta integral. En el paso 3 no se puede resolver así. Entonces, para ello vamos a aplicar la identidad. Y esto para que podamos resolver la integral. Entonces, para el paso 5 los multiplicamos y los separamos. Entonces, tenemos la primera integral y todo eso va a estar multiplicado por medio. Entonces, la primera integral nos queda como la secante cúbica del ángulo θ, menos 1 por la secante, nos sigue quedando la secante del ángulo θ. Entonces, tenemos un problema, por así decirlo. No tenemos la integral de secante cúbica, no como una fórmula. Tampoco nos sirve de mucho aplicar identidades, no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el anterior video ya había resuelto esta integral por medio de integración por partes. Entonces vamos a simplemente a reemplazar esto por nuestro resultado. Y la secante tiene una fórmula directa. Entonces vamos a hacer eso. Entonces en el anterior video había hecho esta integral. Entonces simplemente vamos a copiar el resultado. Y a pesar de que aquí tenemos x, simplemente no importa que tengamos x, simplemente cambiamos de x al ángulo θ y no hay ningún problema. Entonces, en el paso 5 es en el que estábamos anteriormente. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuánto vale la integral de secante cúbica. Pues lo colocamos, es todo esto lo que está aquí. Que es la secante del ángulo θ por tangente del ángulo θ más el logaritmo natural del valor absoluto de secante del ángulo θ más la tangente del ángulo θ entre 2. Muy bien. Luego, menos esta integral, secante del ángulo θ, y el resultado es menos el logaritmo natural del valor absoluto de secante del ángulo θ más tangente del ángulo θ, más la constante de integración. Muy bien. Este fue el paso 5 y este es el paso 6. Muy bien. Para el paso 7, que es este, aquí tenemos el 1/2 porque anteriormente habíamos sacado el 1/2. Muy bien. Ahora, vuelve a aparecer aquí el 1/2. ¿Y por qué? Aquí tenemos el 1/2. Lo que hicimos fueron dos cosas. Primero, separar a esta fracción en dos. Muy bien. Tenemos 1/2 de la secante por la tangente, que es lo que tenemos aquí. Pues es lo mismo. Más 1/2, que aquí tendría el 1/2, para aquí lo factorizamos. Entonces, más el logaritmo natural del valor absoluto de secante del ángulo θ más tangente del ángulo θ. ¿Y por qué hice eso? Porque aquí tenemos lo mismo. Y aquí también. Entonces, pues es lo mismo, vamos a factorizarlo. Entonces, 1/2 menos 1 nos queda como menos 1/2. Entonces, lo colocamos. Por 1/2 más la constante de integración. Ahora, para el paso 8, lo que hicimos fue multiplicar. ¿Y cómo? Bueno, aquí tenemos 1/2 y aquí tenemos otro medio, entonces los multiplicamos, entonces 1/4 por la secante del ángulo θ por tangente del ángulo θ, que es lo que tenemos aquí, más, aquí multiplicamos menos 1/2 por el logaritmo natural, entonces menos 1/2 por 1/2 menos 1/4 del logaritmo natural del valor absoluto de esto. Y ese fue el paso 8. Y ya tendríamos terminado nuestro problema, pero no empezamos en términos del ángulo θ, sino en términos de x. Entonces vamos a regresar de nuestra función trigonométrica a una función
algebraica. Y para eso necesitamos dos cosas. Uno, necesitamos conocer cuánto vale secante en términos de x y cuánto vale tangente del ángulo en términos de x. Ya tenemos secante, simplemente queda obtener la tangente. Entonces, al inicio ya teníamos la secante, que la secante es igual a x cuadrada sobre 1. Entonces, hasta ahí. Tangente del ángulo θ está determinado por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que el opuesto sería A y el cateto adyacente es B, es justo lo que tenemos aquí. Entonces, en nuestro triángulo, en el paso 5, ¿quién es A? A es la raíz cuadrada de x cuarta menos 1, pues lo colocamos aquí. ¿Y quién es B? B es 1. Entonces ya podemos reemplazar. Entonces, en el paso 8 tenemos la secante del ángulo θ. Y que eso, en términos de x, o en nuestra función algebraica, es x cuadrada. Lo colocamos por tangente, que es nuestra raíz, que es raíz cuadrada de x al cuadrado, más bien a la cuarta, menos 1. Lo colocamos. Menos un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de secante, que es x al cuadrado, más la tangente, que eso es la raíz cuadrada de x elevado a la cuarta, menos 1, más la constante de integración. Y es así como queda resuelta nuestra integral.